Acá tenemos a Rosolari. ¿Cómo está? Por favor, me cierran micrófonos. Les agradezco. Sí. Por favor, me cierran micrófonos. No, les agradezco no abrir la cámara, no abrir el micrófono. Para con eso podemos llevar una buena sesión. Bueno, entonces vamos a iniciar. Esperamos un momentico a ver si llegan otros compañeros y iniciamos. Les agradezco se renombren. Amanda, María Betín, Lina, Katia, David Ricardo, Caterine Lazo. Por favor, renombrarse. ¿Cómo es renombrarse? Por ejemplo, ponen como, en mi caso, ZCBoy, SEAD, ponen su SEAD en donde esté, Tunja, Vitama, Cali, bueno, en donde se encuentren su nombre, porque esa es la forma correcta. Bien. Micrófono. Disculpe, tutora, Señora. pero para renombrarme lo hago por medio del chat o cómo. No, mira, tú te paras en participantes que está en la parte inferior. Sí. Y cuando te paras en participantes le das clic y en la parte superior derecha se despliegan los nombres de todos los que están participando. Sí, señora. Te ubicas sobre tu nombre, le das clic y ahí se va a desplegar una pestaña que dice más. Te paras en el más, picas y ahí sale una palabrita que dice renombrar. Cuando sale renombrar, entonces ya cambias tu nombre y le das a aceptar y ya queda correctamente. Me dice Katia Torrado, levantar mano y cambiar el nombre. Serían cambiar el nombre. Cambiar nombre, sí señora. Entonces, la doctora Natalie Celín, que es también nuestra docente de microeconomía, me va a estar apoyando para las preguntas que vayan a hacer ustedes. Ella también va a estar ahí saludando porque yo me voy a pasar ya a la presentación para darle inicio a la sesión. La sesión se está grabando para que yo se las pueda pasar luego la repetición. Bueno, entonces para todos, feliz noche. Hoy es la segunda web conference del curso de microeconomía correspondiente a la tarea 2, comportamiento del consumidor. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Lo primero por favor, nos cierran micrófonos y les agradezco, nos colaboren con los micrófonos. Entonces, con esta actividad, ¿qué se espera conseguir? Esperamos conseguir los siguientes resultados de aprendizaje. Ay, me pasé. Aquí. Vamos a comprender el comportamiento del consumidor, lo que son, todo lo que tiene que ver con las preferencias, elecciones, nivel de satisfacción y restricción presupuestaria a la que está sujeto al momento de adquirir bienes y servicios. ¿Cuál es la recomendación que yo les voy a hacer? La recomendación que yo les voy a hacer es que por favor lean muy bien la guía de actividades, porque a veces no la leen en detalle y les falta información o me entregan, por ejemplo, los conceptos, no hacen los gráficos, llega a la mitad de la información. Entonces es importante que lean la guía de arriba abajo. Lo que deben hacer es dar respuesta a todas las preguntas que se les hacen en la guía de actividades. Son 3 puntos. Entonces esos 3 puntos son a los que ustedes deben dar respuesta. ¿Ok? Entonces, en la teoría del... ¿Me confirman si están viendo por favor la pantalla? Bueno. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces la teoría del consumidor. ¿Qué es el consumidor? Entonces, ¿qué entendemos por consumidor?
Es esa perspectiva microeconómica destinada a conocer el comportamiento de los consumidores en su decisión de satisfacer sus preferencias y necesidades. Nosotros como personas tenemos necesidades ilimitadas y los recursos son escasos. Entonces, ¿el consumidor quién es? Es un agente económico que busca siempre satisfacer sus necesidades como consumiendo bienes y servicios. Ese es el consumidor. ¿Cuáles son las etapas del consumidor? Tenemos 3 etapas. La primera son las preferencias del consumidor, la segunda que es la restricción presupuestaria y la tercera que es la elección del consumidor. Las preferencias del consumidor, ¿qué hace? Lo que hace es que describe por qué un consumidor prefiere un bien a otro. Sí, eso ahí tiene que ver mucho el tema de los gustos, como la misma palabra lo dice, las preferencias. Y la restricción presupuestaria, ¿cuál es? Pues que nosotros tenemos unos ingresos limitados y no podemos tenerlo todo. Entonces, cuando no podemos tenerlo todo, tenemos que manejar el precio y tenemos que ver qué podemos conseguir con ese ingreso que tenemos, con ese sueldo que tenemos y poder suplir nuestras necesidades y pues obviamente que con ese ingreso que tenemos, pues vamos a manejar también lo que tiene que ver con las preferencias, con los gustos y las preferencias, pero que no se salga de nuestra renta o de nuestro ingreso. ¿Cuál es la elección del consumidor? Entonces la elección del consumidor son esas combinaciones de las preferencias del consumidor y la restricción presupuestaria. Se utiliza para determinar, o sea, esa elección del consumidor se utiliza para determinar la elección presupuestaria y determinar qué es lo que más nos satisface, ¿sí? De acuerdo a nuestros ingresos. Ahora, teniendo en cuenta eso, tenemos lo que son las cestas del mercado. ¿Qué es una cesta de mercado? Entonces, cuando tenemos una lista de una o más mercancías y los consumidores pueden preferir una cesta a otra, siempre en busca de la mayor satisfacción. Entonces, nosotros como seres humanos, como consumidores, siempre vamos a querer una cesta que nos otorgue en mayor cantidad de bienes a una que nos dé menor cantidad de bienes. Siempre vamos a querer más y ojalá por menos precio, ¿no? Ahí tiene que ver mucho la ley de la demanda. Aquí tenemos las cestas de mercado, tienen 3 supuestos. Entonces el primer supuesto son las preferencias son completas. Entonces aquí el consumidor decide qué cesta prefiere sobre otra o cuáles le son indiferentes, ¿sí? Entonces decimos que dadas 2 cestas de mercado, puede ser A y B, el consumidor decide si prefiere la cesta A o la cesta B, o si las dos le son indiferentes, le da igual escoger la B que la A o la A que la B. La otra es que las preferencias son transitivas. ¿Sí? Entonces oye, ¿qué pasé? Perdón, me fui. Las preferencias son transitivas. Aquí se refiere a que el consumidor es consecuente al comprar una cesta. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Que si el consumidor prefiere la cesta A la B, pues entonces la cesta A es mayor a la B. ¿Por qué? Porque le genera mayor satisfacción, porque tiene más bienes, ¿sí? Si el consumidor prefiere la B a la C, eso quiere decir que la B es mayor que la C. Entonces, pues obviamente la B tiene, tiene mayores bienes o le genera a la persona mayor satisfacción o tiene preferencia también por esa cesta más que por la C. En ese caso, entonces decimos que la cesta A será preferida a la cesta C. Y también puede ser que para nosotros o para el consumidor, que nosotros todos somos consumidores, nos sea indiferente cualquiera de esas cestas, sea la A a la B a la C o la A a la C.
Nos da igual cualquiera de esas cestas porque nos produce el mismo grado de satisfacción. La otra es el consumidor siempre va a preferir una cesta con una cantidad mayor de bienes a una menor. Los bienes siempre pues son deseables. El consumidor tiene necesidades ilimitadas y nosotros siempre vamos a querer más. ¿Hasta ahí vamos o alguna pregunta? ¿No? Aquí hay un ejemplito de las preferencias individuales. Entonces aquí podemos ubicar una curva de indiferencia que se ubica en el punto B, A y C. Y aquí podemos decir que la cesta B me es indiferente, por ejemplo la A o la C porque están ubicadas en la misma curva de indiferencia. Pero como decíamos, nosotros siempre vamos a querer más. Entonces, pues vamos a preferir una cesta más alta, como sería la cesta D, a la cesta E, que tiene menores bienes. Esos son los tipos de gráficos que les estamos pidiendo en la guía y rúbrica de actividades que presente. Me regalan un segundito, por favor, que tengo unos estudiantes que quieren ingresar a la web y me están escribiendo por aquí por el chat. Entonces, denme un segundito, por favor, se lo comparto aquí a uno de sus compañeros para que ingresen, que ese es el sonido que ustedes tienen al fondo. Ya va. Permítame un segundo, por favor, porque se me quedaron unos chicos por fuera. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de cuáles son las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia lo que hacen es que nos representan todas las cestas de mercado que nos van a generar el mismo nivel de satisfacción o el mismo nivel de satisfacción al consumidor. Las curvas de indiferencia siempre son preferidas, pues obviamente las más altas, por lo mismo que decimos que nosotros como seres humanos y como consumidores tenemos necesidades ilimitadas y siempre vamos a buscar la cesta más alta, la que nos genere mayor cantidad de bienes y por tanto mayor satisfacción. Y pues obviamente va a ser preferida la más alta a la más baja. Entonces, por ejemplo, aquí vemos las curvas de indiferencia, tenemos la curva de indiferencia A, la curva de indiferencia B y la curva de indiferencia C. Vamos a preferir siempre la curva de indiferencia C a la A o a la B porque pues va a tener más cantidades de X y más cantidades de Y. Y como nosotros tenemos necesidades ilimitadas, siempre vamos a querer la curva de indiferencia más alta. Claro, bueno, no me voy a adelantar. Bueno, ¿cuáles son esas propiedades de las curvas de indiferencia? Las curvas de indiferencia siempre tienen pendiente negativa. Ahí se asocia a la ley de la demanda. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a querer obtener más por menos precio. Entonces, acuérdense que la ley de la demanda nos dice a nosotros, según ceteris paribus, o sea, manteniendo los demás factores constantes, a mayor precio, menor demanda, pero a menor precio, mayor demanda. Por eso, las curvas de indiferencia son negativas. Siempre vamos a querer una cesta mayor a una con menores bienes. Entonces, siempre vamos a querer la cesta que tenga más cantidad de bienes o servicios. Las curvas de indiferencia no se cruzan, ¿sí? Aquí en el grafiquito que ustedes ven la cantidad de X y ven la cantidad de Y. Entonces ustedes pueden ver que el punto A se encuentra en la misma curva de indiferencia en que tenemos el punto B.
Y también vemos que el punto C, o sea, la cesta C, se encuentra también en la misma curva que está la cesta, o sea, la C y la B se encuentran en la misma curva. Entonces, estas cestas presentan diferentes niveles de utilidad, ¿sí? Por ejemplo, la cesta A, en este caso, es preferida a la cesta B. Espérenme un segundito, yo aquí voy a buscar un marcador para poderles dibujar aquí. Entonces decimos que preferimos la cesta A, ¿sí? Que está más alta. Aquí tenemos, por ejemplo, más bienes de Y que de X, que a la cesta B. En la cesta B, pues vamos a tener menor cantidad de bienes de Y ¿Y qué tiene que decirnos en las primeras? y mayor cantidad de bienes de X. Por favor, me cierran el, los micrófonos, ¿sí? Y lo mismo vamos a decir entonces con la C. Podemos decir aquí con la C que la cesta C va a proporcionar mayor nivel de satisfacción que la cesta B. ¿Sí? Entonces, aquí en el supuesto de transitividad, podemos obtener que las cestas, por ejemplo, también podemos decir que la cesta A, yo como consumidor, para mí podría ser indiferente consumir los bienes que están en esta curva de indiferencia, como es la curva donde está la cesta A y la cesta B. Entonces, para mí es indiferente. Pero resulta que hay un principio que habíamos dicho inicialmente, que nosotros siempre vamos a querer la cesta donde tengamos mayor número de bienes, ¿cierto? Y si se cruzan, entonces estaríamos diciendo que nos están proporcionando mayor nivel de satisfacción y no es verdad. Entonces ahí no estaríamos cumpliendo ese principio que nos dice en el primero, que siempre vamos a buscar la cesta que nos genere mayor satisfacción, porque si aquí todas nos van a generar igual satisfacción, pues no cumpliríamos con el primer principio. Entonces, por eso las curvas de indiferencia no se deben cruzar, porque ahí no estaríamos cumpliendo con el primer principio de las curvas de indiferencia. ¿No? Pues aquí se me pasa. Vamos a borrar todos los dibujos. Pues aquí no me deja avanzar. Okay. El otro principio que tenemos de las curvas de indiferencia es que son convexas al origen. Entonces decimos que la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la relación marginal de sustitución. Y la relación de marginal de sustitución no es otra cosa que la cantidad que un consumidor está dispuesto a intercambiar por otro. Entonces, en la relación marginal de sustitución, pues nosotros como consumidores siempre vamos a evaluar cuál de esos bienes me va a otorgar un mayor beneficio. Y si el beneficio que a mí me otorga ese bien me genera menos costos marginales y mayor beneficio marginal, pues yo siempre voy a escoger el producto o la cesta que me genere, en el caso del consumidor, un mayor valor marginal. Entonces nosotros siempre vamos a querer intercambiar menos cantidades. Por eso es que aquí en el punto, en la cesta, vamos a dibujar otra vez acá, en la cesta A, ¿sí? Vamos a ver que tenemos 10 unidades de vestido y una unidad de alimentos. Entonces, ¿aquí qué pasó? Que vamos a renunciar
a 4 unidades de vestido por obtener una unidad más de alimento, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que llegamos aquí a la cesta D, por ejemplo, donde cada vez vamos renunciando menos, ¿no? Cada vez vamos, el consumidor siempre va a querer renunciar a menos. Pero entonces aquí vamos a renunciar a una unidad de vestido y vamos a adquirir una unidad más de alimentos que a la final pues nos va a dar un total que vamos a tener 5 unidades de alimentos y solo vamos a tener una unidad de vestido. Nosotros siempre vamos a tener una disyuntiva como consumidores y eso nos implica tomar decisiones. Siempre vamos a tener que renunciar a algo por obtener otra cosa. Eso se llama la relación beneficio-costo. Entonces nosotros estamos renunciando aquí al vestido por tener más unidades de alimento. Pero el ejercicio que nosotros hacemos como consumidores es ver cuál nos proporciona un mayor beneficio marginal. Ese entonces es el cuarto principio, que son conversas al origen. Si hay alguna pregunta, por favor la pueden ir si quieren escribiendo por el chat. Está mi profe Natalia, o abren el micrófono y preguntan, porque a veces entonces yo no sé si me están entendiendo y yo aquí sigo hablando. Bueno, ahora vamos a ver qué son los bienes sustitutos y complementarios perfectos. Pero yo voy a hacer aquí un paréntesis un momentico. Resulta que entonces nosotros tenemos los bienes sustitutos, que son esos bienes que necesariamente para ser consumidos requerimos de otro bien. Por ejemplo, el carro, necesitamos las llantas del carro para poder andar. Sin llantas nada, o la gasolina, ¿sí? Entonces esos son bienes complementarios. Y los bienes sustitutos, por ejemplo, los típicos que son el café, el té, el azúcar por la miel, el azúcar por la panela. Pero resulta que también tenemos bienes y bienes sustitutos y complementarios perfectos. ¿Y esos cuáles son? Los bienes sustitutos perfectos es cuando la relación marginal de sustitución de uno por otro es una constante, y por eso presenta este grafiquito que vemos aquí abajo, este que ven acá. Ya les digo. Este que están viendo acá, ¿sí? Que si ven que las curvas de indiferencia son en forma de L, ¿sí? Entonces, esos son los bienes que nosotros tenemos que dibujar así cuando son bienes complementarios perfectos. En este caso, el ejemplo más común es el zapato del pie izquierdo o el zapato del pie derecho. O por ejemplo los guantes, un guante de la mano derecha y el guante de la mano izquierda, ¿no? Y tenemos también los bienes sustitutos perfectos, como son el que tenemos aquí, que son rectas paralelas. En este caso estamos hablando de cristal y la cusqueña, o podemos hablar también de, de la gaseosa o de jugos. Podemos decir que el zumo de manzana o el zumo de naranja, o que la Pepsi y la Coca-Cola. Cualquiera de esos son sustitutos perfectos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Vamos por el otro lado. Bueno, ahora, ¿qué es la restricción presupuestaria? Como les decía al inicio, la restricción presupuestaria hace referencia a los ingresos de una persona. En este caso, vamos aquí a buscar aquí Spotify.
Entonces, ¿qué es la restricción presupuestaria? Es la limitación del presupuesto que enfrentan los consumidores para adquirir bienes. ¿M? ¿Y cómo la graficamos? Tenemos aquí nuestra recta y esta tangente que trazamos aquí es nuestra restricción presupuestaria. ¿Sí? Entonces, esta pendiente que trazamos aquí, esta azulita, esa pendiente nos muestra la cantidad de un bien que se puede intercambiar por otro. En este caso tenemos el ejemplo de Pepsi y pizzas. Entonces tenemos aquí la cantidad de 250 de Pepsi y 50 de pizzas. Y así podemos ir jugando a lo largo de esta pendiente y podemos ir ubicando aquí diferentes cestas de acuerdo a las preferencias y gustos que tenga el consumidor. Entonces, aquí en esta parte que les estoy señalando rojito, que es por debajo de la pendiente, podemos hacer todas las combinaciones posibles sin salirnos de nuestro ingreso. Hasta ahí no tenemos problema. Pero cuando ya nos salimos, mejor dicho, no nos podemos salir. Si nos salimos ya nos estamos desendeudando. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Esta es nuestra restricción presupuestaria y siempre vamos a querer buscar el equilibrio, ¿sí? Y el equilibrio, ¿cómo se busca? Pues dependiendo de los gustos y preferencias que tienen las personas. Ahorita vamos a ver el ejercicio aplicado del tema del consumidor. Bueno, aquí está el equilibrio del consumidor. Entonces, ¿qué es el equilibrio del consumidor? Es el punto en el que el consumidor encuentra su mayor utilidad a los ingresos percibidos y puede adquirir los bienes que le reportan mayor satisfacción. Lo que yo les decía, eso depende de los gustos y preferencias que tengan las personas. Entonces aquí tenemos que el punto E, que lo tenemos aquí, es nuestro equilibrio. Entonces ahí tenemos la combinación que le generó al consumidor la mayor satisfacción y el mayor beneficio. Tenemos diferentes curvas de indiferencia, pero cuando trazamos las curvas de indiferencia, como les decía al inicio, nosotros siempre pues vamos a querer como consumidores una cesta que nos proporcione mayor satisfacción. En este caso podríamos decir que sería esta curva de indiferencia que se traza aquí punteada al final. Pero resulta que esta curva de indiferencia está por fuera de nuestra recta presupuestaria. Así que, así quisiéramos, pues no vamos a poder adquirir los bienes que se encuentran en esa curva de indiferencia porque no nos alcanza. Como no nos alcanza, entonces nosotros vamos a buscar el equilibrio entre nuestros ingresos y los bienes que nos vayan a generar mayor satisfacción. Entonces nosotros vamos a definir de acuerdo a nuestros gustos y preferencias, qué bienes vamos a escoger. Y este que está aquí adentro, marcadito en rojo, pues es el espacio presupuestario, que es el conjunto de infinitas combinaciones que tenemos entre los bienes X y Y, ¿sí? Y aquí no vamos a gastar toda la renta. ¿Alguna duda? Entonces, por ejemplo, si yo hago aquí una consultica, vamos a decir que, por ejemplo, Amanda, quiero saber cómo va con el tema, si nos está entendiendo o no nos está entendiendo, qué nos quiere comentar. Bueno, yo les quiero contar que aquí la participación se califica. Entonces, la persona que quiera colaborar con algún aporte, yo le voy a dar 10 puntos más sobre esta actividad. ¿Alguien quiere participar? No es necesario. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, es que yo le escribí de pronto en el chat que si nos podía volver a explicar el tema de las propiedades
de las curvas de indiferencia. Es que la verdad sí quedé perdida en ese tema. Ah, bueno. No, pues es que pueden abrir el micrófono porque como yo aquí no puedo ver el chat porque tengo la presentación abierta, Ah, entonces ok. no las escucho. Sí, sí, Entonces, señora. dame 5, me voy a regresar, ¿sí? Gracias. Y volvemos. Entonces, estas, las propiedades. Entonces, Señora. bueno, entonces decimos, una de las propiedades es que las curvas de indiferencia más altas son preferidas a las más bajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los consumidores siempre van a preferir las cestas que les generen mayores utilidad, mayor beneficio y que tengan más cantidad, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería mi cesta o mi curva de indiferencia que me va a generar mayor utilidad? Pues yo voy a preferir como consumidor mi curva de indiferencia C a la A, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que me genera mayores bienes. ¿Cómo me genera mayores bienes? Miren que tienen más cantidades de bienes de Y y más cantidades de bienes de X que las curvas de indiferencia de B y de A. ¿Hasta ahí quedó claro este puntico? Sí, señora. Sí, ¿Quedamos señora. claros ahí? Ah, bueno. Ahora me voy a la otra porque pues lo importante es aclarar dudas. Entonces, párenme. No me dejen seguir hablando si no están entendiendo un tema. Bueno, vamos a la otra. Profe, buenas noches. Por favor, me cierran micrófonos. Buenas noches, profe. Es que para informarle que que habíamos muchos compañeros, estábamos en el otro link hace mucho, desde las 7 en punto, apenas ingresamos, entonces para ver si usted es tan amable y nos colabora poniéndonos en contexto, porfa, qué pena con usted, si puede hacer un resumen, qué pena, No, muchas gracias. me voy a regresar rápidamente, tranquilos que ya con este tengo suficiente tiempo. Voy a regresarme rápidamente y Qué pena, resumen. buenas noches. Buenas noches. Pero este sí es el link de microeconomía. Sí, señor, está en Ah, donde... ok. Gracias. Bueno, por favor, entonces voy a regresarme rápidamente, hago un resumen rápido y volvemos a donde estábamos porque me interesa que el tema quede claro. ¿Listo? Gracias. Vale. Bueno. Entonces, Muchas gracias, profe. con gusto. Estaba yo diciéndoles que una de lo primero que tenemos que hacer, que a veces no lo hacen, es leer juiciosamente la guía de actividades y la rúbrica de evaluación. ¿Sí? ¿Qué se busca? Que el trabajo sea colaborativo. Pero que el trabajo sea colaborativo, ¿qué quiere decir? Que yo como estudiante de forma individual voy a realizar todos los puntos que están en la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Cuando yo voy a consolidar mi trabajo colaborativo, lo que hago es complementar. Complementar es diferente a compilar, que yo he tenido esa falla. Entonces, complementar es que si yo tengo una definición y entre todos voy revisando los aportes de los compañeros y entre todos tenemos que construir el trabajo, no es responsabilidad de uno solo. Entonces voy definiendo, ay, mire que a esta definición le faltó esta partecita, entonces se la vamos agregando. Eso es complementar. Lo mismo cuando hacemos los aportes colaborativos o el trabajo colaborativo en el foro, no es solo subir mis aportes, sino también es participar diciéndole al compañero de una manera pertinente mm, que sus aportes o haciéndole aportes constructivos sobre el aporte que el compañero hizo. Ese es el ejercicio de los foros. ¿Listo? Entonces, es complementar, no compilar, porque es que cuando yo digo compilar es que empiezan a ponerme el trabajo de Juan, luego el de Pepito, luego el de María. Eso no es, no. Es un único trabajo con unos únicos conceptos y unas únicas definiciones y las vamos mejorando con los aportes de cada quien. ¿Listo? Que quede ahí clarito. Entonces, nuestro tema de hoy es la teoría del consumidor. ¿Qué es el consumidor?
eso es una perspectiva microeconómica. ¿Qué pasa? Que está destinada a conocer el comportamiento de los consumidores en sus decisiones de satisfacer sus preferencias y necesidades, porque nosotros como consumidores tenemos necesidades ilimitadas y los recursos son escasos. Cuando eso pasa, se regula con el tema de precios. Entonces aquí tenemos que el consumidor, ¿quién es? El consumidor es este que está aquí, que es un agente económico, y este agente económico demanda bienes y servicios, y esas demandas de bienes y servicios, como les dije, son ilimitadas. Vamos a ir en orden para no me quiero adelantar a cada tema. Caramba. Listo. Entonces, ¿cuáles son las etapas del consumidor? Las etapas del consumidor son 3. Las preferencias del consumidor, la restricción presupuestaria y la elección del consumidor. ¿Qué son las preferencias del consumidor? Estas describen por qué las personas prefieren un bien a otro. Y en eso tiene que ver mucho los gustos. Y bueno, también la restricción presupuestaria, ya la vamos a ver, que eso es lo que limita también al consumidor, que las personas tienen una renta limitada, entonces yo tengo que regirme por mis ingresos y manejar mis preferencias y mis gustos y buscar en el mercado los precios que me ayuden a cubrir esas necesidades ilimitadas que yo tengo. ¿Sí? Porque mi ingreso es tanto, no me puedo pasar de esos ingresos por más que quiera. La elección del consumidor. ¿Y cuál es la elección del consumidor? Pues es esa combinación de las preferencias del consumidor y la restricción presupuestaria. Por favor, ¿me cierran el micrófono o quieren hacer alguna consulta? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Amanda, Diana, Juan Pablo tienen los micrófonos abiertos. Por favor, ¿me los cierran? Un momento, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, sigo. Sí, señora. Sí, vamos bien. Ok. Gracias. Ay, esto porque se está trabando. Ay, trabándolo. Listo. Ahora, cuando nosotros hablamos del consumidor, pues tenemos que hablar de las cestas del mercado. ¿Cuáles son las cestas del mercado? Tenemos una lista de una o más mercancías y los consumidores pueden preferir una cesta a otra. ¿Por qué las prefieren una cesta a otra? Porque ellos siempre van a buscar mayor satisfacción. Entonces, siempre vamos a querer una cesta que me otorgue una mayor satisfacción y que tenga, ojalá, más bienes a una que tenga menos bienes. Bien. Ahora, decimos que las cestas de mercado tienen 3 supuestos básicos. Entonces, la primera es que las preferencias son completas. Entonces, ahí es donde el consumidor decide qué cesta prefiere sobre otra o cuáles cestas le son indiferentes. ¿Sí? Entonces, decimos que tenemos, por ejemplo, 2 cestas, la cesta A y la cesta B. Y el consumidor decide ahí si prefiere la cesta A o la cesta B, dependiendo o nuevamente de sus gustos y pues obviamente de sus ingresos. O si le es indiferente la una o la otra. Eso son las preferencias completas. ¿Y cuáles son las preferencias transitivas? Es cuando el consumidor es consecuente a la compra al comprar una cesta. ¿A qué me refiero con eso? Si el consumidor prefiere la cesta A a la B, entonces es porque la A tiene mayores bienes que la B o le produce un mayor grado de satisfacción. Porque nosotros como consumidores somos personas racionales y siempre vamos a querer la que mayor beneficio nos otorgue, ¿sí? Entonces también podemos decir que se prefiere la cesta B a la C. En ese caso podemos decir que la cesta B nos proporciona mayor nivel de satisfacción que la cesta C. En ese caso, entonces podríamos decir también que la cesta A es preferida a la cesta C. Y
Lo mismo que en las preferencias que son completas, estas también le pueden ser indiferentes. Podemos decir que A es indiferente a B, que B es indiferente a C y que A pues también es indiferente a C. Esto es en el caso de las preferencias transitivas. Bien, ahora la otra es que el consumidor, como les venía diciendo, siempre va a preferir una cantidad mayor a una menor, ¿sí? Entonces los bienes pues siempre van a ser deseables y como les decía, el consumidor siempre va a tener necesidades ilimitadas, pero desafortunadamente los recursos son escasos. Entonces, como les decía, nosotros siempre vamos a querer la cesta que nos genere mayor nivel de satisfacción a la que nos genere una que tenga menores bienes o menor nivel de satisfacción. Bueno, aquí tenemos entonces, ¿qué es lo que yo les pido? Tutora, Señor. o sea que, volviendo atrás a la diapositiva. ¿Sí? Sí, señora. La diferencia entre las preferencias, cuando dice las preferencias que son completas, es cuando la canasta A y la B tienen igual número de bienes. Sí, o el mismo nivel de satisfacción. O exacta, ok, muy bien. Y ya la preferencial es la que tiene algo menos o algo más. Las y se elige de transitivas. acuerdo al gusto. Sí, la transitiva. Las transitivas. Es que lo que pasa es que eso de medir como el punto de equilibrio del consumidor, el tema de los gustos y las preferencias es algo muy subjetivo, porque es que lo que a usted le puede generar mayor grado de satisfacción y mayor grado de bienestar, a otra persona no. Entonces, por eso es muy complejo en economía medir ese punto de equilibrio, porque medir los gustos y las preferencias es muy subjetivo porque cada quien tiene diferentes gustos y preferencias. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Ok, muy bien. Muchas gracias. Sí, señora profe, gracias. Vale. Sí, señora. Gracias. Este es el gráfico, estos son los gráficos que yo les pido que grafiquen, ahí si valga la redundancia, cuando explican cada uno de los conceptos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el gráfico. Vamos aquí a ponerle un colorcito que me gusta. Tenemos nuestra curva de indiferencia, ¿sí? Que es esta que yo trazo aquí con mi cursor. Tengo yo el punto B, el punto A y el punto C. Eso es una curva de indiferencia. Yo puedo decir entonces, como decía arriba, que puede ser completa. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, me lo cierran. Que el punto B o el punto A o el punto C, para mí como consumidor me puede generar el mismo nivel de satisfacción, ¿cierto? Pero también puedo yo decir aquí que, como les decía, el punto D, que es una canasta, una cesta de mercado que está más arriba aquí de color rosadito, que está enmarcada, pues es una cesta que tiene más bienes de Y más bienes de X y me va a generar mayor satisfacción que las otras. Entonces, como les digo yo, siempre vamos a querer una cesta que nos genere mayores bienes y ojalá a menor precio, ¿sí? Que la vamos a preferir a esta cesta E, ¿sí? Que tiene menor cantidad de Y y menor cantidad de X. Siempre vamos a querer la que tiene más, porque así somos nosotros. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con el otro puntico que tiene que ver aquí también con las curvas de indiferencia. Entonces, ¿cuáles son las curvas de indiferencia? Las curvas de indiferencia entonces representan todas las cestas de mercado que nos pueden generar un grado de satisfacción al consumidor. ¿Sí? Entonces vuelvo yo aquí con mi cursor y teniendo en cuenta lo que habíamos hablado anteriormente, pues yo siempre voy a querer una cesta que me genere mayor cantidad de bienes a una como la A que tiene menor cantidad de bienes. Hasta ahí vamos, ¿sí?
ahorita, más adelantico vamos a poner un poco más de peros. Entonces las curvas de indiferencia más altas son más preferidas a las más bajas, como les dije anteriormente. Entonces yo siempre voy a querer, según esto, la curva C a la curva B o a la curva A que tienen menor cantidad de bienes de Y y de X. ¿No? ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Sí, bien. Ahora, aquí estábamos, nos habíamos regresado aquí. Ahora, tenemos el otro principio de las curvas de indiferencia, y es que estas curvas de indiferencia tienen pendientes negativas, porque si fueran positivas, violarían el supuesto de que se prefiere un bien mayor a uno menor, ¿sí? Y ahí podemos recordar lo que es la ley de la demanda. Acuérdense que la ley de la demanda dice, según ceteris paribus, o sea, manteniendo los demás factores constantes, a mayor precio, menor demanda, pero a menor precio, mayor demanda. ¿Sí ve? Entonces, nosotros siempre vamos a querer más, pues obviamente a menos precio. ¿Sí? Por eso, las curvas de indiferencia tienen pendiente negativo. ¿Ok? Bueno, ahora dice, las curvas de indiferencia no se cruzan. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos despacio. Tenemos el punto A, que se encuentra en la curva donde yo tengo mi punto B, y en la otra curva, ¿sí? Es esta que está aquí, tenemos el punto C, que se encuentra en la intersección, ¿sí? De ambas. Y entonces vamos a partir de un supuesto de que las curvas de indiferencia que están aquí dibujadas tienen distintos niveles de utilidad. Por lo que una cesta, por ejemplo la A, que está más arriba, ¿sí? Porque tenemos más cantidades de Y. Bueno, tenemos menos cantidades de X, pero tenemos más cantidades de Y. Puede ser preferida a la cesta B. ¿Sí? Y ahí vuelve y juega los gustos y el nivel de satisfacción que tenga el consumidor. Entonces decimos aquí que según la definición de las curvas de indiferencia sabemos que la cesta A le es indiferente a la C y que la cesta C le es indiferente a la B. Y entonces aquí es donde utilizamos el supuesto de transitividad, que deberíamos obtener que las cestas A y B, esta que está aquí, esta que está aquí, sean indiferentes. Pero, como se supone al principio, habíamos dicho que la cesta A se prefiere a la cesta B, ¿sí? Con lo que se va a demostrar que las curvas de indiferencia siempre representan diferentes niveles de utilidad. Y esto que está aquí es que no se pueden cortar, porque si se cortan, entonces vamos a violar el primer supuesto donde nos dice que nosotros como consumidores siempre vamos a preferir una cesta con mayor cantidad de bienes que una con menor cantidad de bienes. Con menor cantidad de bienes, perdón. Entonces, por eso es que no se cruzan, porque pues entonces aquí todas serían indiferentes y no es verdad. Profesora, pero en estos supuestos siempre las X van a ser el precio y las Y las cantidades. No. Es que aquí estamos jugando en este gráfico, estamos manejando en ambos ejes cantidades, ¿sí? Para nuestro ejercicio, porque estamos hablando es de bienes, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando estamos graficando la oferta o la demanda, en la ley de oferta y la demanda, nosotros por lo general, o siempre es así, se ubica en el eje Y el precio y en el eje X las cantidades.
pero como aquí estamos hablando es de consumidor, estamos jugando es con bienes, por eso ubicamos. Aquí podríamos decir que en el eje Y tenemos zapatos y que en el eje X tenemos camisas. Estamos jugando es con cantidades, ¿sí? Para nuestro ejemplo de consumidor, ¿sí? Ahora, el otro principio es que son convexas al origen. Entonces, cuando hablamos de que son convexas al origen, la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la relación marginal de sustitución, ¿sí? Entonces, ¿y qué es la relación marginal de sustitución? Pues no es otra cosa que la cantidad que un consumidor está dispuesto a intercambiar por otro. Aquí en el ejemplito tenemos, como yo le decía hace un momento, aquí en este ejemplo, entonces ya estamos jugando que aquí en el eje Y vamos a hablar de unidades de vestidos y en el eje X vamos a hablar de unidades de alimentos. Entonces nosotros como seres humanos pues siempre vamos a querer buscar intercambiar menos de una cosa por más de otra, ¿sí? Entonces aquí estamos, por ejemplo, tenemos en el eje A, tenemos 10 unidades de vestido y tenemos una unidad de alimento. Y en el eje B tenemos 6 unidades de vestido y 2 de alimento. Y en el eje C tenemos 3 unidades de vestido y 4 de alimento. Y en el D tenemos 2 de vestido y 5 de alimento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros queremos adquirir una unidad más de alimento, pero para adquirir una unidad de alimento vamos a tener que renunciar a 4 unidades de vestido. Entonces, ahí es a lo que se refiere a la relación marginal, porque nosotros, como consumidores, siempre vamos a evaluar cuál es ese costo marginal y esa relación beneficio marginal. Vamos siempre a escoger la cesta que nos genere mayor beneficio marginal y que tenga un costo marginal inferior, o sea, que el beneficio sea mayor al costo, porque siempre vamos a querer lo que nos genere, así como la palabra lo dice, mayor beneficio. Entonces, miren que siempre estamos renunciando a una unidad de vestido por una más de alimento. Y tutora, qué pena, ese valor menos 4, ¿de dónde sale? Qué pena. Ese valor menos 4 es el 10, ¿sí? Y vamos hasta el 6, entonces, ¿cuánto? 10 menos 6, ¿cuánto es? Ya, sí señora, 4. Menos 4, ¿sí? Entonces, Pero aquí, sería 6 menos 10, ¿no? Uy, soy mal. No. Bueno, es que aquí es que, a ver, matemáticamente sería así como tú dices, pero en economía no. Aquí yo le pongo el menos porque lo que le estoy diciendo es que estoy renunciando a menos 4 unidades de vestido y estoy adquiriendo una más de alimento, ¿sí? Ah, ok, gracias. Por eso lo manejamos así. Siempre vamos a estar renunciando a una unidad por adquirir más de otra. Esa es la relación de costo-beneficio. Nosotros, a lo que otra vez vuelvo y les digo, costo-beneficio, nosotros somos personas racionales y siempre vamos a querer escoger lo que nos otorgue mayor beneficio. Por eso siempre vamos a escoger el beneficio marginal que sea mayor al costo marginal. ¿Qué nos da mayor beneficio? Por ejemplo, cuando yo voy a estudiar, estoy estudiando y estoy trabajando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser mi beneficio marginal? Que a futuro, si yo termino mi carrera, voy a tener mayores posibilidades de empleo y voy a tener mejores posibilidades de ingreso, ¿cierto? Entonces, esa es la evaluación que uno como consumidor hace. ¿Sí? En este momento, ¿qué costo me implica? Bueno, yo tengo que pagar un semestre que me cuesta, qué sé yo, hablamos 2 millones, por ejemplo. Pero a futuro resulta que el haber estudiado, haber sacado mi título profesional, me va a permitir unos ingresos, por ejemplo, de 5 millones, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que mi costo de ese semestre fue de 2 millones y a futuro mis ingresos mensuales van a ser de 5 millones,
Ese es la relación marginal. Nosotros como consumidores somos racionales, entonces siempre vamos a buscar lo que nos otorgue un mayor beneficio marginal, ¿no? Que nuestro costo sea menor, pero que nuestro beneficio marginal sea mayor. ¿Vamos hasta ahí? Profe, una pregunta, ¿y para sacar eso hay alguna fórmula o Sí, solamente sí. es subjetivo? No, hay fórmula y ya lo vamos a ver más adelante. Ya ahorita vamos para el ejercicio, entonces yo ahorita ya Ok, les profe, explico. gracias. Sí, no, ya les explico. Vamos más adelante. Bueno, ahora entonces vamos a hablar de los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Los bienes sustitutos están, les daba el ejemplo hace un ratico porque me devolví. Por ejemplo, tenemos el azúcar, que son de los ejemplos más comunes, la miel, la sacarina, ¿sí? ¿Qué otro bien sustituto podemos tener? Ay, carambas, aquí una niña. ¿La stevia? También, ese es otro bien sustituto, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y cuáles son los bienes complementarios? Por ejemplo, el carro, la gasolina, el carro y necesito las llantas del carro porque si no, ¿cómo ando? ¿Sí? Esos son los bienes complementarios. Pues resulta que también tenemos bienes sustitutos y complementarios perfectos. Entonces, resulta que nosotros tenemos aquí los bienes complementarios perfectos que tienen estas curvitas en forma de L, así es como se representan, serían nuestras curvas de indiferencia, y uno de los ejemplos típicos es el zapato izquierdo, que lo necesito obligado, porque yo no compro un solo zapato, y obviamente necesito mi zapato para el pie derecho, porque yo no compro un solo zapato, por ejemplo. Y los sustitutos perfectos entonces son, por ejemplo, aquí. Mire que son tangentes al origen, son estas rectas. ¿No? Tenemos cristal, la cusqueña, podríamos tener aquí jugo de naranja, jugo de manzana, podríamos tener aquí Pepsi, Coca-Cola, ¿sí? Todos esos bienes que son sustitutos perfectos. ¿Vamos hasta ahí? Bueno. Sí, señora. Ahora vamos a hablar de la restricción presupuestaria, ¿sí? Entonces, resulta que nosotros tenemos unos ingresos limitados. Nuestras necesidades son ilimitadas, pero nuestros ingresos sí son limitados. Entonces, como nosotros tenemos ingresos limitados, así que éramos muchas cosas, tenemos una restricción presupuestaria que es esta pendiente que trazamos aquí en color azul. Aquí en nuestro ejemplo tenemos Pepsi y tenemos pizzas, ¿sí? Entonces, en esta pendiente nosotros podemos ubicar cualquier cesta en cualquiera uno de estos puntos de acuerdo a nuestros gustos y preferencias. Yo puedo querer, por ejemplo, más Pepsis y menos pizzas. O puedo querer más pizzas y menos Pepsis, ¿sí? Aquí se juega de acuerdo a las necesidades del consumidor. Y aquí adentro, todo este triangulito que tenemos aquí, ¿sí? Son todas las combinaciones posibles que nosotros podemos hacer de nuestros ingresos sin salirnos de nuestra restricción presupuestaria, que es esta que tenemos acá. Hasta ahí vamos sencillito y ya ahorita nos vamos para nuestro ejemplo. Ay, caramba. Bueno, ahora nos vamos para el equilibrio del consumidor. Entonces, como nosotros tenemos una restricción presupuestaria y tenemos necesidades ilimitadas, habíamos dicho inicialmente que pues que nosotros como consumidores siempre vamos a querer una cesta que nos otorgue la mayor cantidad de bienes a una que nos otorgue menor cantidad de bienes. Entonces, en este caso, esta que tenemos aquí punteadita, pues sería nuestra cesta que nos otorgaría mayor cantidad de bienes y mayor satisfacción. Y esta que tenemos aquí abajito, pues sería la curva de indiferencia donde están las cestas que nos otorgan menores beneficios.
Pero resulta que nosotros tenemos aquí esta recta, esta pendiente, que es nuestra restricción presupuestaria. Y de acuerdo a nuestros ingresos, pues ahí nosotros como consumidores vamos a tener que buscar una cesta que se ubica aquí en esta curva de indiferencia que se adapte a nuestro presupuesto. Y entonces aquí cortan y este sería nuestro punto de equilibrio, que es donde nuestro ingreso está de acuerdo con lo que nosotros queremos comprar. Entonces, así queramos pasarnos a las otras, nuestros ingresos no nos dan, nos tenemos que acomodar a esta curva de indiferencia para comprar los bienes y servicios que necesitemos. Y pues ahí, de acuerdo a nuestro ingreso, el consumidor va a jugar y va a buscar bienes dentro de esta pendiente de restricción presupuestaria y esta curva de indiferencia, pues va a buscar bienes y servicios que nos otorguen una mayor satisfacción. Ese equilibrio del consumidor tiene fórmula también, ¿cierto? Sí, también tiene fórmula. Sí, señora. Vamos a buscarla. Ya vamos para allá. Gracias. Bueno. De todas maneras, ustedes tienen también para recordar, aquí vamos a entrar al ejercicio, tienen ¿para qué? Para trabajar está en el sílabus del curso. Tenemos la unidad 2. Ahí fue porque yo estoy grabando. Sí, estoy grabándome aquí. Sí. Ok. Entonces, en el ejercicio del consumidor, espérenme un segundito, por favor. Ok. Entonces, aquí vamos a hacer nuestro ejercicio. Regálenme un segundito, por favor. Okay. Bueno. Entonces, en el segundo punto que ustedes tienen allá en la guía de actividades, tienen su ejercicio del consumidor que se los estoy dando aquí, mejor dicho, casi que calcado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Les pedimos, encuentre las cantidades de X y Y que maximizan la utilidad del consumidor, que es el punto óptimo, y grafiquen. Para ello cuentan con la siguiente información. Tenemos la función de utilidad que es igual a X y al cuadrado. Tenemos unos ingresos que son de 180, tenemos un precio de X que es de 20 y un precio de Y que es igual a 20. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a indicar graficando la recta presupuestaria teniendo en cuenta los precios y el ingreso y vamos a graficar la curva de indiferencia donde mejor nos parezca la recta presupuestaria inicialmente. Entonces ya sabemos. Vamos a hacer un gráfico. Aquí vamos a graficar. Entonces vamos a trazar nuestro grafiquito y vamos a trazar nuestro eje Y y nuestro eje X, que sería la cantidad Y y la cantidad X. Ahora, ¿de dónde salió este 9? Estas cantidades que están en Y y en X. ¿Se acuerdan que atrás hablábamos de un ingreso? ¿Sí? El ingreso que es de 180, la cantidad X que es de 20 y la cantidad Y que es de 20. Entonces, para saber cuánto vamos a destinar de nuestro ingreso, vamos a decir inicialmente que nos vamos a gastar todo nuestro ingreso en cantidades de Y. Entonces, como nuestro ingreso es de 180 y las cantidades son 20, vamos a dividir 180 dividido en 20. Por favor, cierren el micrófono. Gracias. Bien, entonces decíamos que tenemos
nos vamos a gastar todo nuestro ingreso en la cantidad Y. Decíamos que nuestro ingreso es 180 y tenemos el P de Y es 20. El precio de Y es 20. Para que nos dé 9, entonces tenemos que dividir 180 en 20. Si hacen el ejercicio, nos da 9. Pero entonces ahora vamos a decir que nos vamos a gastar todo nuestro ingreso en la cantidad X. Igual, 180 dividido en 20 que tenemos allá de X nos da 9. Ya teniendo la cantidad de Y, la cantidad de 9, trazo mi recta presupuestaria. Mírenla acá. ¿Mm? Y resulta que aquí hay un sopletico que me voy a regresar un momento para que lo miren. Acá. Entonces, yo les dije a ustedes que la utilidad era igual a XY2. ¿Mm? Miren, Y2 está al cuadrado. Esto ya nos muestra que la cantidad de Y va a ser superior a la cantidad de X, ¿cierto? Entonces aquí, como me dice trácela donde mejor le parezca, pues no, porque yo tengo un supletico. Es en cuenta que Y es un poco más, tiene más, es el doble que la de X. Entonces va a estar más arribita y ese es un soplete para saber en dónde voy a trazar mi curva de indiferencia. Esto es lo que yo les estoy pidiendo en la primera parte del punto. ¿Mm? Ahora dice que teniendo en cuenta lo anterior, tenga presente que en el óptimo siempre debe haber un punto de tangencia. ¿Mm? Quiere decir que la pendiente de la curva de indiferencia se hace igual a la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Qué es esto que está aquí? ¿El óptimo qué es? Pues mi punto de equilibrio. Mírenlo acá. Ahí es donde se hace igual. Bueno, ahora tenemos la relación marginal de sustitución. Y decimos que la relación marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal de X dividido en la utilidad marginal de Y. Y eso es igual a P de X sobre PY. ¿Mm? Bueno, ya tenemos clarito ahí. Ay, espérame que se me traba esto. Ok. Entonces, para eso nos dan las siguientes condiciones. Doctora, qué pena, ¿me repite lo último? ¿Atrás? Sí, ahí en la otra diapositiva. ¿Esta? Aquí la formulita, la relación marginal. Ok, entonces resulta que la relación marginal de sustitución, ¿sí? Esta también se las tengo escritas en el sílabus, en la guía de actividades, mentira. Es igual a la utilidad marginal de X dividido en la utilidad marginal de Y, que es igual a PX sobre PY. Esa es la fórmula. Ya vamos adelantico a mirar cómo se despeja. Bueno, ahora las condiciones que yo les decía. Primera condición, la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la relación marginal de sustitución, como lo vimos atrás, ¿sí? Que encontrábamos el óptimo. Entonces nos dice que calcular la utilidad marginal de X y de Y. Entonces tenemos que tener en cuenta para eso la fórmula que les escribí arribita, que es la utilidad de X, Y al cuadrado. Y para despejar esto, ustedes deben aplicar las derivadas. Pero yo no voy a aplicar derivadas porque eso lo ven ustedes en matemáticas en bachillerato. Y decimos que entonces la utilidad marginal de X es igual a Y al cuadrado y que la utilidad marginal de Y es igual a 2XY. O sea, ya se los estoy entregando. Aquí tengo una niña que está tratando de ingresar, pero no me puedo salir ahorita. Bueno, entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces nos dice, aquí está la fórmula que me estaban preguntando, que la relación marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal de X
dividido en la utilidad marginal de Y. Eso es igual a PX dividido en PY. Acuérdense que ya sabemos que PX vale 20 y PY es igual a 20. Aquí nosotros tenemos la utilidad marginal de X, que es Y2, y la utilidad marginal de Y, que es 2XY. Entonces vamos a igualar Y2, que es mi utilidad marginal de X, dividido en utilidad marginal de Y, que es 2XY, igual a PX, que es 20, dividido en PY, que es 20. Y nosotros matemáticamente sabemos si podemos simplificar. Entonces, como este está Y al cuadrado, yo simplifico. Pues Y por una Y, me queda Y dividido en 2X igual a 1, porque 20 dividido en 20 es igual a 1. Despejo Y, entonces resulta que aquí esta está dividiendo, la voy a pasar a multiplicar. Entonces, 2X por 1, pues es igual a 2X. Ya sabemos que Y es igual a 2X. Ya hemos despejado Y. ¿Vamos hasta ahí? Listo. Entonces ahora vamos a hacer el otro principio, que se cumpla la restricción presupuestaria. Entonces para ello vamos a despejar la fórmula de restricción presupuestaria. Y la fórmula de la restricción presupuestaria nos dice que I es igual a PX por X más PY por Y. Entonces sabemos que I es igual a PX, que sabemos que es 20 por X. PY que es 20 por Y, que Y ya la habíamos despejado. Aquí atrás me voy a regresar, que es Y igual a 2X. Entonces ya lo tengo. Ahora, una pregunta, perdón, en la anterior diapositiva. Aquí. Este valor 2XY, o sea, ¿de qué sale o de dónde sale? Qué pena. Ese 2XY es de calcular la derivada de UXY2. Se saca la derivada. Entonces la derivada de esta, de la utilidad marginal de Y, me da 2XY. Pero yo no les hice la derivada porque eso es matemática pura que ustedes debieron hacer en bachillerato y eso lo deben saber ustedes. Ah, ok. ¿Listo? Gracias, profe. Ok. Entonces, ya tenemos aquí el despeje, ya Y, ya lo habíamos despejado, que es 2X. Decimos que el ingreso es igual a 20 por X, 20X más 20 por 2, 40X. El ingreso es igual a 60X. Sabemos que el ingreso es 180 porque nos lo dieron arriba, ¿sí? Y 180 es igual a 60X. Despejo X. Está aquí multiplicando, pasa dividiendo. 180 dividido en 60. Y aquí lo ordené, que X es igual a 3. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que Y es igual a 2X, porque vamos a despejar completamente Y para encontrar el valor. ¿Ese 2X de dónde viene? Este 2X viene de aquí. Y igual a 2X. Entonces decimos que Y es igual a 2 por 3, porque el X ya lo despejamos y sabemos ya que Y igual a 6. Entonces ya encontramos el valor de X y el valor de Y. 3 y 6. Ahora vamos a encontrar la función de utilidad. ¿Sí? ¿Cuál es la curva de indiferencia que me genera mayor utilidad? Y utilizamos la fórmula que viene inscrita arriba, que es utilidad igual a X sobre Y a la 2. Y ya sabemos que X es 3 y que Y es 6. Y de acuerdo a nuestra fórmula está elevada al cuadrado. 3 por 6 por 6, 36. Utilidad es igual a 108. Ahora aquí es donde yo vuelvo y tomo mi gráfico. Ya habíamos graficado arriba, ¿sí? Habíamos graficado nuestra restricción presupuestaria, la cantidad de Y, la cantidad de X, 9 y 9, ¿sí? Y aquí ya encontramos dónde está nuestro punto de equilibrio exacto. Dense en cuenta que yo les había dicho arriba que era el doble, porque la restricción dice X, Y2. X entonces tiene solo 3 unidades y Y2, si se fijan, que tiene el doble que X, 6. Aquí
tenemos nuestro punto óptimo. Y nuestra utilidad, ¿cuál es la utilidad que nos genera? Pues 108, que sería aquí nuestra curva de indiferencia. Ese es el ejercicio que tienen ustedes para hacer en el punto 2 y en el punto 3 de nuestro ejercicio. Ahora voy a entrar aquí un momentico. Y el punto 3, resulta que en el punto 3 nosotros tenemos, se les pide que pasen el trabajo por el Turnitin. Ustedes tienen el Turnitin activado allá. Y esto es muy importante porque me tienen que compartir esa evaluación que les otorga el Turnitin. ¿Listo? Les voy a mostrar el video, pero si ustedes tienen alguna pregunta, por favor me la hacen. A ver si nos deja ver aquí el video. Profesora, yo tengo una duda. Yo puse mi ejercicio en Turnitin y al escribir las preguntas me sale que tiene un 50% de igualdad porque estoy escribiendo las preguntas tal cual como están en la guía. Pero entonces ustedes me comparten, porque en el Turnitin me va a marcar, me va a subrayar. ¿Sí? Hay una parte del Turnitin que me subraya qué es lo que les está calificando, porque si el Turnitin tiene ese problema, entonces yo miro qué les resaltó, entonces yo ya sé qué son las preguntas. O por ejemplo, si tomaron ustedes un texto al pie de la letra, que pues que la idea es que ustedes citen, pero de pronto les sale un gráfico, entonces yo miro arriba qué fue lo que el Turnitin les subrayó, y yo ahí pues ya evalúo, porque yo sé que pues no es que estén haciendo plagio, sino que pues que están tomando las preguntas y les está subrayando también de pronto un gráfico, ¿sí? Entonces, pues tampoco es que yo vaya a ser así de intransigente que no les vaya a aceptar todo el tema, bueno, pero sí traten de las definiciones de hacerlas en sus palabras. ¿Listo? Hablaremos sobre la cultura de la originalidad para el desarrollo de la producción intelectual en la UNAM. Esta iniciativa tiene como propósito brindar normas claras sobre temas como derecho de autor. Qué pena, profe. Está pasando el video, yo solo escucho pues, el audio, pero no veo qué pase. Sí, justamente eso iba a decir, yo también solo se escucho. Está solo el audio. Entonces espérenme a ver. No, está la pantalla en verde. No se escucha tampoco muy bien el audio. No, espérenme a ver. No se escucha bien y no se está transmitiendo. A ver, permítame en un segundito a mirar aquí qué fue lo que pasó. A ver acá. Profesora, ¿en el Turnitin se pasa solo el trabajo colaborativo o el individual también? Es el individual. Cada quien debe colocar lo que arrojó el Turnitin. Cada quien. A ver si ahí voy a probarlo otra vez. ¿Me dicen? Pero entonces ahí se sube al foro. Señora, no te di pero entonces ahí se subiría al foro. No te entiendo la pregunta porque estoy escuchando entrecortado. No se le escucha muy bien, profe. ¿Ahí ya me escucha? Profe, ahí sí, me compañera, escucha. hay que subirlo al foro. El informe del Turnitin debe subirlo al foro. Ok, gracias. Y quedan... Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Profe, bueno, hay que subir. ¿Ahí me escucha, sí? Sí. ¿No me están escuchando? Bueno, profe, mi pregunta es la... Sí, yo le estoy escuchando. Ah, ok, bueno, vale. Señora, dígame. Profe, tengo una pregunta. Bueno, el informe de Turnitin, bien, hay que subirlo al foro, ¿verdad?
foro social, pero al momento de consolidar el trabajo final es una persona quien lo sube, ¿no? Sí, es solo el encargado de entregas. Ok, Entonces, pero y ahí en ese caso, ¿cuál tomaría de todos los resultados del Turnitin? vuelven y pasan el último, el Ah, el colaborativo. consolidado. Sí, vuelven y lo pasan. Pero entonces ustedes consolidan su trabajo individual y en su trabajo individual, como va en un Word bien presentadito como corresponde a profesionales de nivel universitario, lo pegan ahí en su Word, el tercer punto que es el Turnitin. ¿Listo? Bueno, me dicen si Sí, escuchan. señora. Me dicen Gracias, si, profe. ok, me dicen si escuchan, por de la favor. información y de cómo establecer pautas para la identificación. Aló, tutora. Buenas Solo se noches. escucha. ¿No? Entonces, Solo se escucha. Tutora, Solo buenas se noches. escucha y la pantalla está como gris. no. Entonces es que no me está dejando aquí bien. Bueno, no importa. Tutora, El tema del Turnitin, ya te atiendo. El tema del Turnitin es que pues que lo que busca evaluar es la originalidad del trabajo que están entregando los estudiantes, ¿sí? La idea que es, pues que ustedes traten de copiar sus, o más bien de explicar los conceptos en sus palabras. Si de pronto requieren citar algo, pues lo citan como lo hace la norma APA, porque en el Turnitin arriba, cuando ustedes hacen la evaluación, el Turnitin subraya qué es lo que les está evaluando. Entonces eso yo también lo voy a ver, ¿sí? Y les da una calificación. Entonces yo voy a ver porque es que a veces el Turnitin, y lo reconozco, hasta a veces le subraya una palabra. Entonces, pero pues la idea es de ver la originalidad de su producción, sobre todo en lo que se refiere a explicar los conceptos en sus palabras. Señora, ¿me decía? tutora, sí, buenas noches. Buenas noches para todos. Tutora, es decir que el trabajo individual también se debe de pasar por Turnitin, Sí, el que señora. uno hace en el foro. Ah, perfecto, bueno, bien, gracias. Sí, Era señora. eso. ¿Y usted me puede hacer otro favor? Señora. Es que hay una compañera tratando de ingresar y no ha podido, le pide contraseña. ¿Usted sería tan amable por medio del chat me regala de nuevo el link de esta reunión? Por favor. Jennifer, con esto ya terminamos, entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a compartir la grabación mañana cuando yo la baje, yo se las voy a compartir, entonces ella ya la va a poder ver. Si alguna duda, pues nos pescan a nosotros, bien sea a mi profesor Mario, a la doctora Natalie o a mí, y pues me hacen la consulta y yo con el mayor de los gustos ya les estamos despejando las dudas. Pero pues ya con esto terminamos y yo pues ya le voy a compartir a ella la grabación. ¿Cómo se llama ella? Señor. ¿Cómo se llama la compañera? Igual a todos se las voy a compartir. Ella se llama Lady Vega aparece en el Skype. Lady Vega, perfecto. Sí. Ok. Lo que sí Profe, tengo una pregunta, profe, disculpe. Señora, dígame. ¿Hay un grupo en Skype de microeconomía? Los pueden conformar ustedes y nos pueden invitar al docente que por ejemplo, ¿tú qué docente tienes? ¿Estás conmigo o estás con alguno de los otros docentes? No, con otro docente, pero pues siempre el que me comenta y el que me retroalimenta es el director, el doctor Perdomo. El doctor Marlio Perdomo, él es el docente, la directora soy yo. Ah, ya. Sí, sí, señora, él siempre nos retroalimenta. Bueno, entonces tú, por ejemplo, puedes crear tu grupo de Skype con el grupo que tengan y lo invitan a él, ¿sí? Entonces, ya. ahí tienen la comunicación constante. Lo que sí es que nosotros no evaluamos aportes por fuera del foro. Entonces, cuidado con eso. Porque, por ejemplo, tú creas el Sky, yo te puedo corregir, ¿sí? Pero a la hora de evaluar, a nosotros solo nos permiten evaluar lo que esté en el foro. Entonces, pueden hacer la consulta, pero el aporte lo deben subir en el foro, ¿listo?
Listo, señor. Sí, Para señora. para que no se presenten inconvenientes. Listo, señor. Muchas gracias. Entonces, pues yo les agradezco mucho por su atención, su participación. Voy a coger aquí como unos pantallazos de los chicos que participaron. Profe, una pregunta. A ver, Señora. Sí, también hay CIPAS. Cada uno de nosotros, de los docentes, creamos CIPAS para poderles aclarar otra duda si lo requieren. Y por ejemplo, ahorita viene el otro CIPA correspondiente a esta tarea 2. Entonces, cada uno de los docentes, dependiendo del grupo en el que estés, va a copiar la invitación para que puedas participar. Bueno, antes de que yo me vaya, quiero saber si les quedó clarito el tema. Sí, señora. Muy claro. Muchas gracias. Sí, señora. Gracias, tutor. Bueno. En lo personal, muy bien. Todo se entendió. Muchas Profe, yo sí gracias. tengo una duda. Señor. Con usted, si me puede colaborar. Es que lo que pasa es que yo llevo más de 20 años sin estudiar y quería saber si de pronto usted tiene un tema de derivadas donde podamos repasar o un link Sí, que nos pueda recomendar. Yo se los voy a compartir entonces también. Les voy a compartir. Me regalan por ahí el que tiene el micrófono abierto. Yo les comparto las derivadas, cómo se hace. Y se las comparto a mis profes para que se las compartan en los foros. ¿Listo? Porque... Muchas gracias, profe. Gracias. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces si no hay más dudas, yo les agradezco su tiempo. Les deseo una feliz noche y entonces yo con esto creo que vamos a calificar solo 125 puntos. Vamos a calificar el máximo, ¿verdad? Bueno, entonces les agradezco mucho y pasen ustedes una muy feliz noche. Muchas gracias por haber participado de la web conference. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted, señor. Ok, tutora, muchas gracias. Hasta luego. Muy Gracias, amable. tutora. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.